ya lo decíamos afuera de la CONADE, a mi compañero Andrés Brito. Ya viajamos a Atlanta, Georgia, y sé que, Andrés, fuiste a tocarle la puerta a Ana Guevara, te dijo que no, pero bueno, estás afuera de la CONADE. ¿Cuál es este tema? Platícanos sobre la reducción que le han generado a los atletas en sus becas. Buenos días, por cierto. Hola, Toño, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti y para toda la gente que nos sigue a través de Capital 21. Efectivamente, estoy aquí afuera de las instalaciones de la CONADE y Ana Gabriela Guevara parece que no quiere abrir la puerta. Ya intentamos, ya tocamos, ya dijimos que venimos de tu parte y no más, ¿no? Pero bueno, te comento, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte dio a conocer que las becas de los atletas de alto rendimiento ya estaban resueltas, que ya estaba cubierto el pago para estos atletas que representan a nuestro país, pero bueno, ellos lo han desmentido a través de sus redes sociales. Déjame comentarte que Aidea Aceves fue la primera, la atleta paralímpica, dio a conocer que en su cuenta bancaria no había dinero alguno. Después dijo que ya le habían depositado, pero de manera incompleta. También lo hizo la taekwondoín mexicana Linda Marina, y de la misma forma los clavadistas Adriana Jiménez y Daniel Islas, quienes mostraron su inconformidad de que no les han depositado su beca, al igual que el judoka mexicano también. Medallista en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, Nabor Castillo se inconformó a través de su cuenta de Twitter. Dijo tal cual que los niños ganan mejor que él, ya que hay que recordar que en México existe un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual consiste en dar una beca de 3,600 pesos a jóvenes que no trabajan ni estudian a través de participar en programas sociales, mientras que este atleta de alto rendimiento ya clasificado a Lima 2019, a los Juegos Panamericanos, que comenzarán en menos de un mes, en un poco más de un mes, ya, a este atleta no le han depositado la beca completa. Muy bien, bueno, mi estimado Brito, ¿y se sabe de alguna respuesta en la cual, ya se sepa por parte de la CONADE, algún comunicado oficial de qué va a suceder con este tema? ¿Si se va a quedar así o les van a incrementar? Pues mira, la CONADE se ha expresado que no se sabe todavía en qué días exactamente se les va a hacer el pago completo de sus becas o cuándo les va a caer el pago, ya que a algunos les haya depositado pero no de manera completa y a otros simplemente no les han depositado. Ya lo decía un triatleta, solo tengo 6 pesos y 22 centavos también en mi cuenta bancaria. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Andrés Brito. Ya te puedes ir a desayunar. Gracias, muy amable.